Vale, si os acordáis, nos habíamos quedado con este ejemplo de listas, con el column, que podíamos movernos por la columna de filas y no había ningún problema para que llegara un montón de filas, porque solo cargábamos las que teníamos en pantalla y las inmediatamente anteriores y siguientes, pero vamos a darle algo más de estado a esto. Recuerdo que habíamos visto, bueno, un poquitín de nada de estado aquí con esta variable de scroll state en este preview, pero vamos a ver un ejemplo de estado con un poco más de sentido. Vamos a, de hecho, a borrar esta preview, que ya no la queremos para nada. Me voy a quedar solo con las previews del tema claro y el tema oscuro de las listas que tengo aquí. Esto lo vamos a dejar así de momento, solo que vamos a cambiar la lista que le llega, que es esta lista que teníamos aquí, que solo tiene un nombre y un apellido. Vamos a hacer que la parte del apellido, aunque no va a ser un apellido como tal, le vamos a pasar un lorem ipsum de distintas longitudes, ¿vale? Así, fijaos que los nombres los tengo iguales, pero ahora tengo pues un montón de lorem ipsums, que hay alguno que es un poquito más largo que otro. Como veis, pues el primero es un poco más largo, este también es más largo, y luego tengo aquí algunos como de tamaño mediano, y mantengo todavía algunos que me quepan en una o dos líneas. Fijaos que claro, ahora la lista se me ve así. Los elementos que contienen el lorem ipsum largo ocupan mucho más, porque lo tenemos definido para que ocupen lo que ocupen sus elementos de largo. Entonces, los que son más largos, simplemente son más largos. Si yo abro el modo interactivo, puedo seguir moviéndome entre ellos, pero pues ya veis que los que se ven un poquito más largos quedan hasta un poquito feo, ¿no? Vamos a pararlo. Vale, como decía, tenemos entonces unas listas, a unos names más largos que otros dentro de la lista, y lo que vamos a hacer es darle un poquito de chicha al asunto. Vamos a darle un poquito de funcionalidad. Fijaos que dentro aquí del row content nos dice: Jetpack Compose funciona de manera estática, mediante programación reactiva y funcional. Esto significa que los elementos componibles no cambian su estado una vez creados. Debemos tener definida la totalidad del contexto de la UI antes de ejecutar la aplicación. Por tanto, no podemos utilizar variables que muten en tiempo de ejecución. Para almacenar estados en funciones componibles necesitaremos utilizar remember. Esto nos permitirá almacenar valores en una variable dentro del contexto de la función compose, de la función componible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo aquí en mi row content no, pero en mi greeting, ¿dónde tengo mi greeting? Aquí, vale, esto tendría más sentido aquí arriba, ¿vale? En el greeting es donde tengo definida la parte derecha de las cards, ¿vale? El hello y el lorem ipsum. ¿Qué ocurre si yo quiero hacer que la primera columna, tengo el modifier, vamos a hacer que cuando yo clique en la columna, cuando yo clique en el texto, se expanda o se contraiga, de forma que se vean solo un número de líneas? Pero claro, para eso pues necesitaré una variable booleana, simplemente para saber si está expandido o no está expandido. Por defecto vamos a hacer que no estén expandidos. ¿Cómo hacemos que no estén expandidos? Pues básicamente en el custom text segundo, que es el que contiene todo el texto largo, le voy a pasar un número de líneas. Este lines lo tengo que definir también en mi custom text, ¿vale? Entonces yo al custom text que tengo aquí abajo le voy a añadir que, además del text style y todo esto, reciba lines. ¿Qué va a ser lines? Pues el número de líneas que va a mostrar, que por defecto va a ser int, que por defecto va a ser int y por defecto va a ser int.maxValue, de forma que el comportamiento por defecto, si yo no le paso nada, si no le paso un número de líneas, es que muestre el máximo de líneas que pueda mostrar. En caso contrario, voy a hacer que el tag de custom text, si os ponéis delante, fijaos que tiene un elemento maxLines, también ya por defecto inicializado a maxValue, pero si no, en caso contrario, voy a hacer que maxLines sea igual a las líneas que le llegan. De esta forma, aquí ahora arriba, cuando el custom text que contiene los textos largos lo defina dentro del greeting, voy a hacer que lines sea igual a el valor de la variable, de forma que, dependiendo de si está expandido, voy a llamarle expander, si está expandido le paso int maxValue, es decir, si la variable expandido está a true, mostramos todo el text, y si no, vamos a ponerle que me muestre dos líneas, de forma que, de nuevo, si está expandido, muestra todas las líneas, si no, mostramos solo dos. Vale, esta variable entonces, como decía, ¿cuál es el problema que tengo? Que yo no puedo hacer aquí directamente var expanded igual a false, porque a priori parece que lo coge, pero fijaos que ya me está dando valor, que una condición que es siempre false. Vamos a hacer que cambie el valor de la variable cuando yo pulso sobre la columna. Para que la columna pueda ser clicable, tengo que hacerla clicable. Yo a todos los elementos dentro del modifier puedo pasarle un modificador que sea clickable, y clickable, como veis, recibe una lambda. Clickable lo que hace es que este elemento
elemento, en este caso el column, ¿vale? La columna, sea clicable, de forma que configura el componente para recibir clics vía input. Es decir, le añade un evento on click a este componente. Por defecto la columna no es clicable. O sea, yo si clico sobre la columna no pasa nada. Para que pasen cosas tengo que hacerla clicable. Pues yo con el modifier, además de pasarle el padding, le paso clickable. Y este clickable ahora aquí dentro, ¿qué va a hacer? Pues básicamente que expande sea igual a expande. De forma que le cambio el valor. Si es false le pongo true y si es true lo pongo a false. A priori tiene todo el sentido del mundo y debería funcionar. De hecho, fijaos, como por defecto está a false, ¿qué ha ocurrido ya en la preview? Todos los textos, incluido el largo, se han contraído. Ya solo se me muestran 2 líneas de todo. Fijáis, vamos a lanzarlo a ver qué pasa. Vale, ya está renderizando la preview y ahí lo lanzo. Ahí lo tenemos. Fijaos, yo scroll puedo hacer, pero ¿qué ocurre cuando clico? No pasa nada. Es decir, esto no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? No está funcionando precisamente por esto que explicábamos aquí. Compose funciona de manera estática, mediante programación reactiva y funcional. Esto significa que los elementos componibles no cambian de estado una vez creados. Es decir, el estado aplicado aquí, aunque yo tenga esto como var y le diga que al clicarlo cambie de estado, esto no va a ocurrir. ¿Cómo soluciono esto? Pues esto lo solucionamos, como bien ponemos aquí, con remember. Vamos a necesitar que en vez de var expanded igual a false, vamos a declarar var expanded by remember, de forma que suscribimos el estado de expanded a un remember que vamos a declarar como mutable state of, y aquí a este mutable state of, fijaos que recibe un genérico. ¿Qué le vamos a pasar a mutable state of? El tipo de dato que queremos que contenga, que en este caso va a ser un booleano, va a ser false. Tengo por supuesto que importar la función remember y tengo que importar el mutable state of. Mutable state of false. Ahí está. Vale. Ya está, ahora me ha importado porque me lo quería súper bien. Hacemos que la variable expanded esté suscrita by remember al mutable state of de false. Es decir, tenemos un booleano que es un estado mutado. Ahora, el resto no tenemos que cambiarlo, ¿vale? Simplemente yo aquí dentro del modifier, cuando clico, hacemos el cambio de estado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la vista se suscriba a este estado, a este mutable state of. De forma que cuando cambie el estado, lo que va a ocurrir es que se va a recomponer. Cada vez que haya un cambio de estado hay una recomposición. Si yo vuelvo a lanzar esto ahora, fijaos, el scroll por supuesto sigue funcionando y ahora cada vez que clico se expanden, bueno, eso no tenía nada que expandirse, pero las que son largas, como veis, pues se expanden y se contraen. Y con esto ya tenemos, ¿qué está ocurriendo? Que cada vez que cambia de estado recompone. ¿Pero qué recompone? Recompone solo la vista de la columna, es decir, lo que recompone es este trozo, ¿sí? Y con esto pues ya tendríamos una introducción breve a estado. Claro, ahora esto podríamos reaplicarlo a lo que quisiéramos. Queremos añadir un botón y queremos que cada vez que hacemos clic cuente y muestre un texto con el contador o algo por el estilo, pues esa variable contador, claro, no me vale poner var contador y inicializarlo a 0 y tal, no, vamos a tener que suscribirlo a un mutable state of de tipo entero en ese caso y esa variable también con by remember dentro del botón o tal, volver a acceder a esa parte del estado y hacer los cambios que necesitemos. Así es como va a funcionar en general el estado con